para la gloria y honra del Señor. Vamos a presentar el tema de hoy. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, y a la gente que nos ha seguido a través de las redes. Queremos desearles bendiciones a cada uno y a cada una de las personas que nos ha seguido. El tema de hoy es una pregunta que vamos a deliberar, vamos a exponer como una necesidad que hay en la humanidad, en el cual el Señor nos está haciendo que hagamos referencia a este tema. Amén. Amén. El tema es: ¿qué creer tienes tú? Y yo les hago la pregunta a nuestros hermanos y nuestras hermanas: ¿qué creer tiene usted? Con respeto, ¿qué creer tiene usted? ¿Qué creer tienes tú? Amén. Y la cita bíblica es Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Vamos a ver ahí nada más una referencia para avalar lo que vamos a hablar en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Capítulo 17, verso 16 al 29. Amén. Dice la palabra del Señor que Pablo llega a Atenas, a Tesalónica, más bien, a Tesalónicas, y llega y él hace un descubrimiento ahí. Y por eso vamos a leer esta parte bíblica que es referente al tema que vamos a exponer. Amén. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo aquí hace de notar que él observó la ciudad cuando llegó, ¿verdad? Y dice que halló esto. Dice que ardía su espíritu viendo la ciudad entregada a la idolatría. Amén. Dice la palabra en el 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos, y disputaban con él, y unos decían que ¿qué quería decir esa palabrería? Y otros les parece que es un predicador, dice, de nuevos dioses, porque les predicaba del evangelio de Jesucristo y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: podremos saber que esta es nueva enseñanza de qué hablas. Amén. Dice aquí la palabra, vamos a hacer ahí énfasis en este texto, en esta parte bíblica, mirando y considerando que Pablo miró que toda la ciudad ahí era muy religiosa. Dice que tenía altares en todo lugar, ¿verdad? Y dice que el celo de Pablo se encendió porque ver la ciudad de esa manera tan llena de idolatría, de dioses ajenos, ¿verdad? Y entonces dice en el 20: pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Amén. Pablo hizo notorio que eran muy religiosos, y yo en esta tarde yo también tengo el mismo sentir de Pablo. Por eso escribimos esta pregunta, que hay mucha religión, hay mucho religioso. Vamos pasando por la calle y miramos una casa de oración, otra casa de oración, y miramos tantos templos, tantas iglesias, por donde quiera que vamos. Y vemos que la ciudad está llena de religión, ¿verdad? Son religiosos. Luego en el 23 dice: porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también
un altar en el cual estaba una inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocer, sin conocerle. Es a quien yo anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechas de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues es Él es el quien da a todos vida, aliento a todas las cosas. De una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habite sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de su habitación. Todo esto les dice Pablo, para que busquen al Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o piedras, o esculturas, o arte de imaginación de hombre. Amén. Ahí vamos a parar la lectura. Amén. Para considerar que Pablo miró en aquel tiempo que había mucha fervencia religiosa. Dice que tenían muchos altares. Y a él le pareció admirable, ¿verdad?, que tenían muchos altares. Era una ciudad religiosa. Ahora no es la excepción. Estamos en un mundo que no ha cambiado. ¿Y por qué la pregunta del tema de hoy es: ¿qué creer tienes tú? ¿O qué creer tiene usted? Hay varios creeres, y yo quiero que se identifique hoy cada uno de los que nos va a ver y que nos está viendo. ¿En cuál creer está? ¿El creer intelectual? ¿El tradicional? ¿El religioso? ¿En santería? ¿En literal? ¿El transformativo? ¿O el que salva? Hay muchos creeres. Por eso hay muchas religiones. Porque cada una de estas se basa en una línea de conducta. Y cada uno cree, ¿verdad?, en esa línea que le han marcado. Y vamos a ver cómo es el creer de cada uno. El creer intelectual cree en algo, pero no está fundamentado. Es un creer literal. No le interesa, no se fundamenta, solamente cree. ¿Verdad? Es un creer vano que solamente por inercia, para pasar el tiempo, o porque tiene que creer en algo. Ese es el intelectual. No se fundamenta, no tiene raíces, es solamente para aparentar. Amén. Si usted tiene un creer de esto, bueno, pues usted tiene su creer. Yo solamente le estoy identificando en qué creer está, en qué creer tiene. El tradicional, el creer por tradición, es aquellas personas que traen una religión porque sus ancestros se las dejaron, o porque así es la religión que está aquí en la ciudad, en el pueblo, eso hacen todos, y entonces la toma como una religión. Su creer está basado en una tradición de historia, porque lo hacen, porque lo viven otros, ¿verdad? Ese es un creer tradicional, por herencia de padres, por herencia de gente que estuvo con ellos, o porque la ciudad es el Dios que se adora. Amén. Religioso. Si usted tiene un creer religioso, el creer religioso es un creer de ignorancia. Cree creer, pero no cree nada, porque no está basado en nada, ni está fundamentado en nada. Solamente cree porque le dicen que debe creer, y se ciega tanto que no escudriña, no prueba,
no checa historia, no checa nada, él nada más cree. Porque le dicen, cree en esto, punto, se acabó. Es un religioso y es muy fiel a su religión, aunque no sabe en qué está creyendo. Ese es un religioso que tiene una comparación con el intelectual. ¿Sí? El religioso fanático es semejante al que tiene una fe, o sea, un creer intelectual, que se parece a la que tiene Satanás. La Biblia dice que Satanás también cree y tiembla, pero Satanás no se convierte. Entonces, es semejante el que tiene un creer religioso. El religioso fanático es ignorante, dice la palabra. Inclusive en la Biblia católica se los especifica. Ahí se los desglosa y dice que tales son ignorantes. Todo religioso, todo creer religioso es ignorante, según la Biblia católica. Ignorantes. ¿Verdad? Pero tiene un parecido con el creer intelectual. O sea, aquí yo nomás estoy poniendo para que usted vea en qué estado de conocimiento de creer tiene usted. Quitándole la máscara para que usted vea bien. Amén. El creer de santería. Creer santería es aquella persona que todo lo que le ponen delante, él cree. ¿Sí? Si le dicen que el burro habló, él cree. Si creen que un conejo hizo un milagro, eso cree. Y si le dicen que tal o santo o cualquier figura o cualquier mono, él cree. ¿Sí? Él cree en esa. Es un creer santería, de santería. Puede llenar toda su casa de pura santería. Ídolos. ¿Sí? Ese es un creer idolátrico en santos que no tienen fundamento, que no tienen lógica o razonamiento de una persona que pueda entender con raciocinio, sino que se deja influir por otra persona y dice, mira, cree, este es muy milagroso, y cree en eso. Es un creer fundado en santería. ¿Sí? Hay un creer literal. Hay personas que todo lo quieren comprobar leyendo. ¿Sí? Y luego cuando se saturan del creer por el que tal libro dice esto y dice aquel otro y aquel otro y aquel otro, y escudriñan todo y creen que por el saber su creer está fundado en algo fundamentado, y no es cierto. Es un creer literal porque está fundado en pura literatura, ¿sí? Teológica, pero no tiene la experiencia de algo real que fundamente su fe en algo. Luego hay un creer transformativo. ¿Cuál es el creer transformativo? El creer transformativo es el que está fundado sobre la roca, que es Jesucristo. Amén. Ese es un creer transformativo. ¿Por qué? Porque no solamente el creer lo transforma, ¿sí? Y el creer en el creer transformativo, aquí sí hay un fundamento, porque transforma y cambia y entra en una metamorfosis que de un ser totalmente extraño a otro ser totalmente extraño, de un pasado a un presente, a un futuro, lo transforma. Es un creer transformativo que está fundado en Cristo y tiene ese sí fundamento. Ese sí tiene un fundamento. Si creen esto, lo felicito al que nos esté viendo. Si usted tiene un creer transformativo, quiere decir que tiene a Cristo, porque es el único creer que tiene fundamento transformativo. Si usted tiene el creer que salva, también lo felicito, porque el creer que salva, usted cree en Dios. Amén. ¿Sí? Amén. Usted cree en Dios porque es el único que puede salvar, porque la Biblia dice en el profeta Isaías, dice que no hay nadie fuera de él que salve, solamente Dios. Entonces, si usted tiene el creer que salva, usted tiene a Dios. Amén. Su fe está fundada en algo extraordinario. Pero quiero yo
enfatizar en esto. Si su fe o su creer está fundado en un creer literario, pues usted nada más está lo que las letras le dicen, pero no ha experimentado la llenura del Espíritu de Dios, la transformación de Dios y el cambio de Dios que hace físico y espiritual. Amén. Porque su creer está literalmente en el conocimiento teológico, pero usted está vacío. Es igual como el que es religioso. El creer religioso no tiene un fundamento, porque es una persona ignorante, cree nada más porque pues el padre o el ministro le dice, pero no sabe ni qué dice la Biblia, no ha tenido un encuentro con Dios, no sabe nada, él nomás es religioso. Es un creer religioso, ¿sí? Rutinario, monótono, que no lleva ni conduce a ninguna parte. Amén. Ya dijimos que el creer en santería solamente está fundado en creer en todo, pero sin ningún fundamento, porque ahí no tiene esperanza. Ahí no hay una transformación, no hay un cambio en su vida, no hay milagros, ¿sí? No hay señales de transformación de un ser renovado, sino que es tradicionalista. Ahí se influye todo. Ahí entra lo religioso y entra también lo tradicional y entra también lo intelectual. O sea que está completamente saturado de ignorancia religiosa, porque cree sin saber en qué cree. No está fundado su creer en nada, solamente cree por tradición, porque le dijeron, porque lo influyeron, porque los demás creían en eso, pero no ha tenido un encuentro. Cuando usted cree en el creer transformativo, usted tiene un encuentro con el Hijo de Dios y experimenta la llenura del Espíritu Santo, experimenta la transformación en su ser de lo malo a lo bueno. Ese creer transformativo lo lleva a ser una nueva criatura renovada en todo el aspecto. Amén. Amén. Tanto interno como externo. Empieza a cambiar toda su hábitat. Y entonces ese creer es transformativo porque es el del Hijo de Dios. Amén. Que salva. Amén. Es el creer transformativo es el que le lleva ante la presencia de su Creador y lo restaura. Amén. Amén. Es el único creer que tiene fundamento. Por eso Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento. El fundamento es Cristo. Fundamento de apóstoles y profetas. Dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. O sea, está fundada el creer en una roca inconmovible, que transforma, que cambia. Amén. Tanto mente, corazón y espíritu. Amén. Y entonces ahí hay un creer transformativo. ¿Cuál es el creer transformativo? Es en el creer en Jesucristo como Salvador. Ese es el creer transformativo. Los demás, ya los miramos, vanos son. El literal solamente es basado en el conocimiento teológico, pero no en el experimento del encuentro con un ser extraordinario que es Dios. ¿Sí? Está vacío, tiene todo el conocimiento teológico, pero está vacío porque no ha tenido un encuentro con Dios. El que tiene el creer de santería solamente cree en los muñecos, en los monos, en las imágenes, en los retratos, en las cosas materiales puestas por el hombre, hechas por el hombre, sugeridas por el hombre, impuestas por el hombre, y que no tienen un fundamento de esperanza para esa persona que cree. Por eso la Biblia en los Salmos dice que tales personas que creen, tanto como los que creen en santos, como los que creen en los que los hicieron, dice que vanos son ante la presencia de Dios. O sea, no tiene nada. Están creyendo en un creer de imágenes, de pinturas y de todo eso. Y llenan sus casas, pero no saben que todo su creer está puesto en vanidad. La Biblia dice que los que tales hacen están en vanidad. Son vanos.
delante de la presencia de Dios. Es una religión o es un creer vano. El que está fundado en santerías, vano. Y da tristeza ver los países que tienen adopción de este tipo de creer. Miren, es lastimoso que nuestro México esté sumido en una conducta de ignorancia que da lástima. Como tanto los religiosos como los gobiernos los explotan por la ignorancia que hay en ellos. Pero ellos no se paran a contemplar que por su ignorancia el país está así caído. Porque si ellos tuvieran conocimiento del verdadero transformativo, este país fuera una potencia. Fuera una potencia. Porque las instituciones que tenemos como instituciones son correctas, han sido fundadas sobre hechos reales de necesidades de nuestro país, pero las maneja pura gente que está en estos creeres. Están en lo religioso, están en lo tradicional, están en lo intelectual y están en la santería. Y todas estas personas son desleales, son mentirosos, son estafadores, y es una bola de gente que no tiene valores hacia el prójimo, que le interesa muy bien poco tanto el país, la destrucción del país, como su gente. ¿Por qué? Porque están en creeres vanos. Ponen la esperanza en el dinero, ponen la esperanza en todas esas cosas. Y los que administran esas instituciones, ¿no? Las instituciones no están mal. Son unas cosas bien preciosas que tiene nuestro país. Pero los que las administran son los que echan a perder eso. Amén. Si todos tuvieran el creer transformativo, este país no estuviera en la ignorancia que está y no estuviera en la pobreza que está, y México fuera una de las potencias internacionales, muy rico es México. Amén. Amén. Entonces tenemos esa necesidad de abrirles los ojos a nuestros paisanos, a nuestra gente, que dejen ya el fanatismo religioso. Y estoy hablando de cristianos y de católicos y no católicos, de gente creyente y no creyente. Es necesario que abran los ojos. Estamos en el siglo XXI ya vamos al 22, caray, y todavía están creyendo en un mono de yeso, en una garra, en un muñeco, en una muñeca. Llega la gente que es vival y hace con ellos lo que se les antoja. Por su ignorancia no pueden ver más allá de su muñeco que tienen. ¿Sí? Tienen un muñeco ahí que creen que los va a salvar cuando es un pedazo de metal, cuando es un pedazo de yeso, cuando es un pedazo de trapo. Pero si les dicen algo, hasta se echan a la baraña, hasta quieren matar por la ignorancia que está en ellos. ¿Sí? La gente, el creer transformativo no mata, edifica y transforma y da valores. Amén. No lo quiere nadie, pero este es el único que tiene salvación, el único que tiene restauración. Amén. 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 Y el gobierno tendría menos problemas si este evangelio del creer transformativo aumentara. Estuviera más rico el gobierno, no necesitaba de estar haciendo tanta usura con el pueblo, sino que lo transformaría al gobierno en una potencia y sin necesidad de estar lastimando a las personas. Pero no puede ser transformado una sociedad en la cual no hay un creer transformativo que lo llene de valores para que ame a su prójimo, ame a su gobierno, ame a su país, ame a todo lo que tiene, porque esa es riqueza. Todo lo que tenemos es riqueza, pero no podemos amar sin un creer transformativo, porque el creer transformativo da conciencia, da valores, da justicia, da verdad, ¿verdad? Quita el cohecho, quita muchas cosas el creer transformativo. Es importante que nos ayuden a difundir estos valores no religiosos, sino de poder, porque es un creer de poder, porque transforma el corazón y la mente y el corazón. Amén. Amén. Pero nadie quiere escuchar la voz de Dios. El Señor está hablando hoy en los últimos tiempos para ver si alguno es entendido. Pero yo estoy mirando con tristeza que los temas que hemos subido, nadie les interesa. A nadie le interesa. Porque tienen un poder transformativo, pero nadie quiere ser transformado. Y yo le estoy diciendo al Señor, bueno, ¿qué estamos haciendo?
¿qué estamos haciendo ya, Señor? Ya si ha determinado venir, venga. Ya no hay esperanza, esta gente no quiere entender. Amén. Yo estoy diciéndole eso al Señor, ya, bueno, Señor, ya si usted quiere venir, venga. Ya no se tarde más porque la gente se va a volver peor. Amén. Ya ahorita cuando menos se van los que están preparados en Cristo. Entonces vemos que el intelectual no le interesa la transformación. Porque a él le interesa, cuando es un creer intelectual, le interesa todo lo material. ¿Sí? Todo lo material. Andar bien vestido, traer un buen carro, tener buena casa, andar en todas las acciones que son de placer y todo eso, y luego ya se pone la etiqueta. No, sí, yo sí creo, pero es una etiqueta nada más, porque no cree nada, ni está fundado en nada. Su creer no es fundado en un poder transformativo. El tradicional, de la misma manera, porque por tradición le heredaron ese creer, y él no sabe, ni tiene el experimento de encontrarse con algo sobrenatural que lo haga creer, que está creyendo en un creer que lo salva. ¿Sí? Él no sabe nada, él solamente cree porque esa herencia le dejaron. Tradicional. Porque todos lo hacen. Amén. Ya dijimos que el religioso se compara al intelectual, porque el religioso tiene sus ojos cerrados. Hay que ir a la iglesia. Le dice, sí, hay que ir a la iglesia. Y no sabe a qué va a la iglesia. ¿Por qué va a la iglesia? ¿Para qué va a la iglesia? ¿Sí? Y todo lo que dicen ahí, él lo respeta. Y él dice, no, si me dijo el padre que esto era malo, tiene temor, agarra mucho miedo. Es que el pastor me dijo, si va acá con los cristianos, es que el pastor me dijo que esto era malo, y también se mete el religioso en un temor, basado en temor de ignorancia, porque no escudriña, porque no comprueba si su creer está fundado en algo que lo salva, que lo transforma. No, es religioso solamente. Así que, ¿de cuál creer tiene usted? Yo nada más estoy exponiendo el tema para que usted lo vea. Yo no estoy contra nadie, ni estoy a favor de nadie. El Señor me da temas para volverlos en sí, como al hijo pródigo. Para volverlos en sí. Amén. Amén. Que tome del manantial que transforma, del manantial que lleva para vida eterna, que lo hace otra vez regresar con papá, su creador. Pero si usted no quiere, mire, no hay ningún problema. Ningún problema. Yo no pierdo nada ni gano nada. Amén. Amén. Entonces dijimos que el que es de santería, todo lo cree. Si le ponen algo ahí, un zapato, él cree. Si le ponen un palo ahí, cree. Si le ponen un alambre, cree. Si le dan un cabello, cree. Todo lo que le pongan enfrente, él cree. ¿Sí? Pero su creer no salva ni transforma. Es un creer vano. Vano. Grábeselo. Porque usted puede estar rodeado de todos los santos que le hayan recomendado. Y si está a punto de morir, aunque clame, nadie le va a escuchar. Todos esos monos o esas figuras o esas cosas que usted tiene no le van a salvar de la muerte. La muerte llega y lo carga y punto, se acabó. ¿Sí? Pero el creer transformativo, si usted está bien con Dios y anda en los caminos de Dios, y en ese momento que la muerte ya lo va a cargar, usted le pide clemencia a Dios, el Señor lo puede dejar otros días. Amén. Yo se lo digo porque a mí me dejó. Amén. Entonces, vemos el que es literal, lo quiere saber todo, escudriña todo, y es un teólogo, es un licenciado en la materia de su creer. Pero nunca se ha convertido. Es religioso durante muchos años y no ha tenido un encuentro con Dios, y vive vano como los que son de la santería, religiosos o intelectual. Viene a ser comparativo igual, porque él su creer lo está basando en el conocimiento teológico, pero no en el experimento de la relación con papá, Dios. Amén. Amén. Entonces, si usted tiene el creer transformativo, dele la gloria y la honra a Dios. Amén. 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 Y si tiene el creer que salva, también dele la gloria y la honra a Dios, porque es el único verdadero Dios. Amén. Dice que no hay otro Salvador, sino Dios. Amén. Amén. Si usted lo tiene, es bienaventurado.
Amén. Amén. ¿Por qué digo yo esto? Yo quiero llevarla a San Juan 17, 3, 4. Mire lo que dice ahí. Papá y hijo son la única esperanza de salvación y redención. Dice en San Juan 3, 4. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me dijiste que hiciese. ¿Sí? Por eso aquí pusimos el creer transformativo es Jesucristo. El creer que salva es Dios mismo. El Dios verdadero, el que promete vida eterna, al que está anunciando hoy que quiere que usted entienda que todo lo que está fuera de Dios y de Cristo son cosas vanas. No le llevan a ningún lado. Nomás lo que pasa es que vive su tiempo sin aportar nada a la humanidad porque está cegado en su creer vano, religioso, fanático, que no hace absolutamente nada. Nomás pasa su vida como alguien que pasó. ¿Sí? Alguien que pasó y que se fue. Y como vivió una vida vana, lo único que tiene como recompensa es que usted se va a ir al infierno. Pero si tiene un creer transformativo, que es en Cristo, usted va a la vida eterna. Aquí se lo acabo de leer. Dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Si usted tiene al Dios verdadero, dele la gloria y la honra a Dios. Amén. Y gócese con su Señor. Este mensaje no es largo, nomás es una exposición para que usted mire que hay muchas cosas que hay que mejorar, pero no se pueden mejorar sin la justicia. Y el único que ofrece justicia y verdad es Cristo. Amén. El único que puede transformar una nación es Cristo. El único que puede transformar la gente individualmente es Cristo. Y el único que puede salvar a toda la humanidad, sin excepción de nadie, solamente es Dios. Porque Él las creó, Él las sostiene, y por Él vivimos y por Él estamos, como decía el apóstol, por medio de la cita bíblica que leímos. Dice: porque en Él vivimos y Él nos sostiene. Amén. Por Él vivimos y porque Él nos sostiene. Esa es la verdad que no puede ser revocada. Porque yo respiro porque Él me hace respirar. Amén. Yo vivo porque Él me hace vivir. Amén. Amén. Pero fíjese usted en un fetro. Está completito. Pero no tiene respiración. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ya salió de él. ¿Y qué vemos ahí? Hechos reales para que usted vea que Dios es el único que puede salvar, el único que puede transformar. Amén. No una nación, el mundo. Pero es necesario que el mundo le escuche, porque el Señor dice en una parte de la Escritura, dice: y me paré para ver si había alguien entendido. ¿Sí? A ver si había alguien entendido, para yo hacerle bien a la tierra, pero no lo hallé. Entonces, ¿quién está buscando Dios? Gente entendida, que tenga sensatez, que tenga sus pensamientos en un orden correcto, que pueda ver con claridad, que no esté cegado con religiosismos, con tradiciones, con mentiras. Dios quiere gente que pueda ver con los ojos del Espíritu. Amén. Amén. Y que le adoren en espíritu. Amén. Y quiere gente que lo ame. Amén. Amén. Eso es lo que quiere Dios. Por eso ahorita le decimos, si usted puede compartir con otras personas para que las saque de la ignorancia, le está haciendo un bien a nuestro país. Amén. Amén. Le está haciendo porque nuestro país ha sido asaetado por la ignorancia, por lo religioso, por los santerismos y por todo hechicerismos y tantas cosas malignas que tiene, que por eso la ira de Dios está por venir Amén. sobre este país. Por eso le digo, hagamos algo por nuestra gente. Ahí donde está, comparta el Evangelio de Jesucristo. No va a ser usted el que le va a transformar a la gente, es Jesucristo. El Espíritu de Cristo va a transformar ese ser.
que los saque de la ignorancia, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Amén. Amén. Hagamos algo por este país. Mi deseo es que el Señor los bendiga Amén. y que los guarde. Amén. Amén.